Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a toda la comunidad que está presente en estos encuentros, en los que estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es. En particular, hoy analizamos el capítulo 3 del Gita, titulado Karma Yoga. En cuanto al encuentro de hoy, el método que vamos a utilizar es efectuar en primer lugar una síntesis de lo visto en el capítulo anterior, abordar los núcleos temáticos del capítulo número 3 completo, ver dentro de los significados qué elementos importantes encontramos y también en la última parte de la charla de hoy llegar al momento de conclusiones y reflexiones personales. La idea es que con la utilización de este método, en el que vemos una síntesis del capítulo anterior, eso lo que nos permite es conectar la estructura del capítulo 3 con la estructura del capítulo 2. Luego, al abordar los núcleos temáticos, lo que hacemos es poder descubrir dentro de la estructura del capítulo que hay ciertos shlokas, ciertos textos que tienen una continuidad temática y que por lo tanto forman una sección de instrucciones o de conocimiento particular acerca de un tema. Luego, en los significados, vemos que hay una profundización de lo expuesto en las traducciones. Y bien, en el momento de las reflexiones personales, quiero de alguna manera ofrecer las conclusiones a las que he llegado tras el estudio del capítulo número 3. Bien, para ver la conexión entre el capítulo del encuentro de esta semana y el anterior, tenemos que recordar qué pasó en el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. En dicho capítulo encontramos al comienzo a un Arjuna que se encuentra confundido, al igual que al final del capítulo número 1. Al comienzo del capítulo 2 encontramos a un Arjuna que no desea formar parte de la batalla de Kurukshetra. Es decir, Arjuna no quiere pelear, da argumentos para no participar de la batalla, pero acepta a Krishna como maestro espiritual para poder clarificar su posición y comprender qué es lo mejor para él. A partir del momento en que en el capítulo 2 del Bhagavad Gita Arjuna acepta a Krishna como guru, Krishna, asumiendo el papel de maestro espiritual, le da jnana a Arjuna, le da conocimiento analítico acerca de la propia identidad. Es decir, encontramos en ese capítulo 2 del Gita una diferenciación clara en toda una sección amplia de textos donde se distingue que el cuerpo es material y el alma es espiritual. Luego, lo que Krishna hace es, en el capítulo 2, darle argumentos a Arjuna, darle razones a su discípulo para que este guerrero cumpla con su deber de combatir. Pero también, en dicho capítulo, Krishna le explica a Arjuna como maestro cuál es la meta de la vida y por lo tanto está diciendo que uno no debe quedarse atrapado en el ciclo de la acción fruitiva que plantean los Vedas, sino que uno tiene que trascender las modalidades de la naturaleza material, y Krishna no dice simplemente que hay que trascender y pone puntos suspensivos para que Arjuna hipotetice o imagine cómo alcanzar la trascendencia, sino que en el mismo capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que uno logra salir del ciclo de la acción fruitiva a través de la práctica del servicio devocional. Y eso nos sitúa en el plano trascendental. Lógicamente, Arjuna quería saber qué características posee un trascendentalista y por eso en toda la parte final del capítulo número 2 del Gita, Krishna da una exposición magistral, muy analítica y muy pormenorizada de las virtudes o de las cualidades de carácter que realmente posee una persona que logró situarse más allá de las modalidades de la naturaleza material. Y si uno, en la posesión de dichas cualidades, se dedica a la vida espiritual, eso conduce a la liberación.
Entonces, en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, tal como es, nos encontramos con un Arjuna que plantea una pregunta a Krishna. Nos encontramos con un Arjuna que está dudando y que quiere comprender mejor las instrucciones de su maestro espiritual. Por eso es que en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Arjuna le dice a Krishna: si vos considerás que el conocimiento espiritual, si vos considerás que alcanzar el plano trascendental es mejor que la actividad fruitiva, ¿por qué querés que yo como guerrero participe de esta batalla? Entonces, el punto es que Krishna, sintéticamente hablando, en el capítulo número 3, da todo un conjunto de instrucciones que están conectadas entre sí mediante núcleos temáticos de shlokas o de versos que van abordando una misma temática. Entonces, podemos ver que al principio del capítulo 3 del Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, lo primero que Krishna expone ante Arjuna es la importancia que cada uno de nosotros debe comprender en cuanto a la ejecución de nuestros deberes prescritos. Luego de dedicar varios versos a esta cuestión, Krishna aborda un siguiente núcleo temático que es el valor, la importancia tan, podríamos decir, fundamental de que en la vida humana nosotros ejecutemos sacrificios en honor de Vishnu, la persona suprema, la personalidad de Dios. Entonces, también en este capítulo 3 del Bhagavad Gita hay toda una sección de textos donde Krishna expone ante Arjuna el modo en que ejecuta su trabajo, el modo en que lleva a cabo sus acciones una persona realmente autorrealizada. Y también más adelante hay todo un núcleo temático en que varios textos se conectan entre sí, cuando Krishna le explica a Arjuna la importancia de ejecutar acciones de manera ejemplar. Entonces, también Krishna está explicando el modo en que actúa el hombre sabio que posee conocimiento trascendental. Y por último, también Krishna explica ante Arjuna el modo de superar la lujuria. Porque el punto es que a veces, incluso sabiendo lo que es correcto, no tenemos la voluntad para hacerlo. ¿Por qué ocurre esto?, pregunta Arjuna, y Krishna responde: por lujuria. Y por lo tanto hay que superarla y Krishna nos da el método. Entonces, sintéticamente repasamos lo que Krishna expuso ante Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Si les interesa profundizar ese tema, los invito a ver el video del encuentro anterior. Sintéticamente hablé o enuncié los núcleos temáticos del capítulo 3 y ahora quisiera leer respecto de cada uno de estos núcleos temáticos una serie de textos de este capítulo que son significativos y que representan la importancia de lo que Krishna está exponiendo ante Arjuna. Bien, entonces, respecto del núcleo temático número 1, las instrucciones que Krishna le da a su discípulo sobre el deber prescrito, Krishna dice: uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse del trabajo, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos y comienza el Karma Yoga, la acción con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Y por último, en este núcleo temático, Krishna le dice a Arjuna: desempeñá tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Bien, en cuanto al siguiente núcleo temático, la importancia de ejecutar sacrificio en honor de Vishnu, hay un texto de este capítulo que para mí es fundamental y quiero compartirlo con ustedes y leer también la secuencia posterior de textos que hablan sobre este núcleo temático. Krishna dice en el verso 9 del capítulo 3:
El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata uno al mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para satisfacción de él, de Vishnu, y de ese modo siempre permanecerás libre de cautiverio. Y acá en el texto 10 encontramos un pasaje realmente trascendental y dice: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para una vida feliz y para lograr la liberación. Entonces, este punto es muy importante. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Krishna habla de la importancia de cumplir con nuestro deber en función de nuestra propia naturaleza de trabajo, pero también Krishna está explicando la manera de perfeccionar ese deber, acoplando nuestras acciones de forma tal que podamos complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Y de ese modo todo lo que hacemos se vuelve un sacrificio. Y por lo tanto, el trabajo o la acción que si no está conectada con Krishna produce un karma y nos ata al ciclo del nacimiento y la muerte, esa misma acción, cuando la acoplamos en el servicio devocional, es liberadora. Es decir, tenemos que ejecutar sacrificio para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Krishna es muy claro en el texto 10 del capítulo 3. Al ejecutar sacrificio en honor de Vishnu, uno obtiene en esta vida temporal todo lo necesario para vivir feliz y a su vez para poder trascender el ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzar la liberación. Entonces, este punto es muy importante, muy importante. En este capítulo 3 encontramos toda una serie de textos, todo un núcleo temático donde se habla de los Vedas, del sacrificio, de la cooperación entre los hombres y los semidioses. Entonces, este punto es muy importante. Cuando el ser humano ejecuta sacrificio, técnicamente, según el conocimiento védico, los semidioses se complacen con la humanidad. Entonces, de la cooperación entre hombres y semidioses reina la prosperidad en el mundo. Y acá hay un punto muy importante. Incluso el sacrificio está relacionado con la alimentación. El acto de comer también puede tener conexión con el Supremo. Encontramos en el texto 13 del capítulo 3 este siguiente pasaje: los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás que preparan comidas solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecado. Entonces, acá hay un punto muy importante. Un ser humano tiene que discriminar qué comer y qué no. No es que cualquier tipo de alimento es apto para un ser humano que está buscando alcanzar la liberación, sino que tenemos que tener conocimiento y discernimiento espiritual. En ese sentido, una persona que practica las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga se alimenta pura y exclusivamente de prasadam. Es decir, la persona que practica Bhakti Yoga no come carne, no come huevos, pescados, ni hongos, ni nada por el estilo, sino que la dieta de un trascendentalista en conciencia de Krishna es estrictamente lacto-vegetariana, o en el caso de algunas otras personas, vegana. Pero el punto es que un Vaishnava que busca seriamente progresar en la vida espiritual no puede comer carne, porque esa no es una comida apta para aquel que está en busca de la liberación. Es decir, el comer es una necesidad, hay que mantener el cuerpo y alma juntos. Ahora, el punto es que una persona inteligente sabe qué comer, porque come en función del conocimiento trascendental, e incluso el acto de alimentarse tiene conexión con el absoluto. ¿Por qué? Porque la persona consciente de Krishna no come para el disfrute sensorial. La persona consciente de Krishna, cuando escoge sus alimentos, es selectiva, observa
que únicamente sean alimentos lacto-vegetarianos o en su defecto veganos. Cuando una persona consciente de Krishna cocina, no va probando la comida, sino que cocina con la conciencia de que eso es un sacrificio, de que eso es una ofrenda. Y cuando termina de cocinar una persona consciente de Krishna, mediante la recitación de mantras, ofrece a través del maestro espiritual a Krishna ese alimento, y ese alimento deja de ser material para convertirse en prasadam, un alimento espiritual. Y al tomar prasadam, uno puede avanzar de manera más fluida y más natural en el proceso del Bhakti Yoga. Entonces, en cuanto a los semidioses, los seres humanos, la ejecución de sacrificio, Krishna está afirmando que todos los cuerpos vivos subsisten a base o en base de granos alimenticios. Los granos alimenticios, los vegetales, proceden de la lluvia, y la lluvia procede de la ejecución ritual del sacrificio. Y a su vez, esas actividades reguladas de sacrificio proceden de los Vedas. Y el Señor Supremo mismo, que es omnipresente, se encuentra situado en el acto del sacrificio. Por eso Krishna le dice a Arjuna en el texto 16, mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecidos así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Entonces, luego de esto, Krishna está explicando a Arjuna en toda una sección de textos cómo de alguna manera se comporta la persona autorrealizada. ¿Cuál es el modo de actuar de aquel que en verdad está en posesión del conocimiento perfecto? Entonces, ese tipo de personas no actúan o no ejecutan sus deberes buscando una ganancia material o un placer material, sino que encuentran plena satisfacción en el ser. Las actividades de su posición constitucional, las actividades espirituales, son una fuente de alegría espiritual ilimitada para el alma que se ha despertado de este sueño de la ilusión material. Es decir, una persona realmente avanzada en conocimiento no está apegada al fruto de la acción, sino que actúa como una cuestión de deber y así es como llega al Supremo. Krishna va a ampliar esta cuestión más adelante, pero también está explicando en este capítulo número 3 la importancia de ejecutar acciones correctas, la importancia de ejecutar acciones, utilizando la terminología de este capítulo, acciones que sean ejemplares. Es decir, Krishna afirma en todo un núcleo temático que comienza a partir del texto 21 de este capítulo: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Entonces, Krishna, cuando viene a este mundo, no actúa de manera irregular o caprichosa. Él también actúa en función del mandato de los Vedas. Y él afirma lo siguiente: oh hijo de Pritá, en los 3 sistemas planetarios no hay ningún tipo de trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, no tengo que obtener nada y aún así realizo los deberes prescritos. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, oh Partha, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina y yo sería la causa de la creación de una población no deseada, y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Entonces, nosotras las almas condicionadas tenemos la necesidad de despertar del sueño de la ilusión. Tenemos la necesidad de saber quiénes somos y cuál es el sentido de la existencia. Pero Krishna no es como nosotros. Krishna nunca está cubierto por la ilusión. Krishna nunca está atado por un karma material. Krishna siempre es espiritual y siempre es trascendental.
y él no tiene que ejecutar ningún tipo de sacrificio para que haya lluvia y para que haya grano y para que haya alimentación y así mantener la vida y llevar a cabo una existencia progresiva. Krishna está eternamente liberado. Krishna está eternamente autorrealizado. Él es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Pero aún así, cuando Krishna viene a este mundo, y periódicamente él lo hace, actúa de manera ejemplar para mostrarnos el camino a seguir, para que nosotros, que tenemos necesidad de alcanzar la perfección, tengamos un parámetro claro en cuanto a la manera de ejecutar las acciones que conducen a la autorrealización. Krishna actúa de manera ejemplar, no por necesidad de obtener un resultado material. Krishna es completamente trascendental. Él está más allá de esas necesidades materiales. Pero aún así, Él piensa en nuestro bienestar. Él piensa en nuestra perfección y actúa de manera ejemplar. Entonces, volviendo al tema de la forma en que actúa el alma que posee conocimiento y la persona sabia, en el texto 25 Krishna dice: los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Entonces, una persona sabia actúa de manera ejemplar. Una persona sabia actúa con determinación en su sendero espiritual. ¿Por qué? Porque con ello sienta las bases de la acción correcta para aquellos que estamos en el proceso de intentar comprender de qué se trata la vida espiritual. Entonces, la necesidad de una guía, la necesidad de un maestro, la necesidad de acciones ejemplares es muy importante para nosotros. Entonces, en el texto 26, Krishna dice: así que para no perturbarles la mente a los hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de conciencia de Krishna. Entonces, uno no se libera del karma simplemente mediante la renunciación. Uno no se libera de las ansiedades de la vida material dándole la espalda a lo que uno es, negando nuestra naturaleza, sino acoplando lo que somos con un propósito superior, acoplando nuestras actividades con la deidad suprema. Y este punto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquello que nos condiciona la acción también tiene la capacidad de poder liberarnos cuando se orienta en forma de sacrificio en honor de Vishnu. Entonces, también hay un punto muy importante. Arjuna finalmente da lugar a otro núcleo temático al final del capítulo 3, cuando le pregunta a Krishna por qué muchas veces, sabiendo lo que es correcto o bueno, tomamos el camino equivocado y llevamos a cabo acciones que en realidad nos desencaminan. Entonces Krishna dice que esto se debe a la lujuria. Pero a su vez también Krishna explica al final del capítulo 3 cómo trascender esta lujuria. Leo para ustedes todo este núcleo temático que comienza a partir del texto 36 del capítulo 3. Arjuna dijo: oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que impele a uno a actos pecaminosos aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? La Suprema Personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, asimismo a la entidad viviente la cubre en diferentes grados de esa lujuria. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y que arde como el fuego. Los sentidos, la mente y la inteligencia son lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio, domina a ese gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a esa destructora del conocimiento y de la autorrealización. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda.
La mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia material, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Entonces, en síntesis, en este capítulo 3 encontramos diferentes núcleos temáticos. Krishna da instrucciones a Arjuna sobre la importancia de ejecutar nuestro propio deber prescrito. Krishna explica a Arjuna la importancia de ejecutar sacrificio en honor de la divinidad. Krishna explica el modo en que ejecuta sus acciones una persona autorrealizada. Krishna explica la importancia de llevar a cabo acciones que sean ejemplares. Krishna explica el modo en que actúa el hombre sabio que posee conocimiento y también explica el modo de superar la lujuria. Muy bien, ahora quisiera ofrecerles algunos de los aspectos relevantes que encontré en los significados de Srila Prabhupada de este capítulo 3. Y por último, quisiera llegar a la parte de las conclusiones y reflexiones personales. Bien, temas importantes de los significados del capítulo 3. El proceso de conciencia de Krishna no implica apartarse de la vida activa ni es una excusa para dejar de cumplir con el deber. Las preguntas de Arjuna son para que los demás podamos comprender el Gita. Samkhya y Buddhi Yoga son interdependientes como la religión y la filosofía. No se debe tomar sannyas si uno no está purificado por el cumplimiento del deber. La naturaleza del alma es estar activa, por eso hay que ocuparse en servicio devocional. Si practicamos Bhakti Yoga, incluso defectuosamente y cayendo del estándar apropiado, aún así ello nos beneficia. Sobre los pseudo-trascendentalistas, es mejor estar casado y cumplir con los deberes propios que ser un pseudo-trascendentalista. Hay que trabajar y hacer sacrificio para el placer de Vishnu. El sentido de la vida, de la creación, de los Vedas y del sacrificio es prepararnos para volver al mundo espiritual. El Sankirtan Yagya está especialmente recomendado para esta era como medio de autorrealización, como forma de sacrificio y permite obtener todo lo material que es necesario para la vida. También se habla acerca de los semidioses, sacrificio y Vishnu, y por el hecho de adorar a Vishnu, automáticamente complacemos a los semidioses y a todas las entidades vivientes. Los Vaishnavas ejecutan sacrificios mediante el servicio devocional y ofreciendo alimentos a Krishna. Importancia y beneficios de ofrecer alimento a Krishna. Importancia de los Vedas como base para la acción. Krishna es omnipresente y puede cumplir cualquier función con cualquier parte de su cuerpo. Los hombres que buscan complacencia material de los sentidos deben seguir las instrucciones de los Vedas, de lo contrario cometen actividades pecaminosas. La persona plenamente consciente de Krishna no necesita realizar sacrificio ni ejecutar deber prescrito, en sentido material. La persona plenamente consciente de Krishna y Krishna ejecutan sus deberes para educar a los demás. Carácter de un acharya, de un guru y de un líder no es lo mismo seguir que imitar. Diferencia entre la persona que tiene conciencia de Krishna y la persona que no. Característica del devoto consciente de Krishna, propósito del Bhagavad Gita. Por tener fe en las instrucciones de Krishna, aunque no podamos cumplirlas, alcanzamos la liberación. Punto fuerte. Esto aparece en el significado del Shloka 25 del capítulo 3. Sin conocimiento trascendental no se puede alcanzar la liberación. Sobre el disfrute sensorial, la complacencia sexual y el control de los sentidos, debemos practicar deberes prescritos materiales y espirituales. En el mundo material, el amor por Krishna se convierte en lujuria, ella nos degrada, pero hay un proceso para revertirla. Krishna se expande en las entidades vivientes para aumentar su propia bienaventuranza. Muy bien, es lógico al comienzo de la clase explicar cuál es el método de este encuentro, es lógico efectuar una síntesis del capítulo anterior, es lógico sintéticamente decir cuáles son los núcleos temáticos de este capítulo y luego analíticamente intentar ver cuáles son los shlokas centrales que hablan de estos temas. Y si uno quisiera saber cuál es el motivo de por qué hago esta lectura de los puntos importantes que desde mi lectura
desde mi análisis, son importantes los significados, es porque si uno está intentando investigar un tema, si uno tiene que preparar una clase, si uno quiere profundizar alguna cuestión filosófica o tiene que escribir algún texto para un examen dentro de ISKCON o en el plano académico, puede encontrar en estos significados elementos enriquecedores en su propia actividad espiritual e intelectual. Bien, entonces vayamos ahora a la parte final del encuentro de hoy, que son las reflexiones personales y las conclusiones. Bien, este capítulo número 3 del Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, comienza con una pregunta de Arjuna. O sea, Arjuna le dice a Krishna: si vos considerás que el conocimiento trascendental y situarme más allá de las modalidades es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué querés que salga a lanzar flechas en esta batalla de Kurukshetra? Aclarame esa cuestión porque estoy confundido. Entonces, la vida humana, para volverse perfecta, requiere de conocimiento trascendental. Es decir, nosotros tenemos que recibir conocimiento trascendental de la fuente correcta. Por eso Arjuna está preguntando directamente a Krishna. Entonces, el punto es que con la necesidad que tenemos de conocimiento y con la necesidad que tenemos de obtener conocimiento de alguien que verdaderamente sea idóneo, una vez que recibimos el conocimiento, no podemos aceptarlo de manera ciega. Es decir, en conciencia de Krishna no aceptamos el conocimiento de manera dogmática. El propio Arjuna nos da el ejemplo de cuestionar. El propio Arjuna nos da el ejemplo de que no podemos aceptar pasivamente lo que se nos dice, sino que tenemos la necesidad de preguntar, tenemos la necesidad de indagar y tenemos en la vida espiritual la necesidad de discernir para llegar a una comprensión más profunda del conocimiento trascendental. La aceptación no puede ser ciega, dogmática, ni tampoco superficial. Eso nos vuelve personas pasivas, eso nos vuelve personas influenciables y eso nos vuelve personas fácilmente manipulables. Incluso con toda la necesidad que tenemos de conocimiento trascendental, tenemos que saber separar el trigo de la paja. Tenemos que saber distinguir cuál es la fuente idónea. Y tenemos que, una vez que recibimos ese conocimiento, procesarlo analítica y filosóficamente. Y Arjuna nos dio ese ejemplo al plantearle diferentes preguntas a Krishna. Bien, respecto del deber prescrito, todos somos activos. Tenemos que levantarnos, asearnos, desayunar, trabajar, pagar impuestos, familia. El que es brahmachari vive en el templo, tiene diferentes servicios en diferentes horarios del día. Todos somos personas activas. Y nuestras acciones no se ejecutan de una manera, podríamos decir, de casualidad, sino que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, responde a un guna y a un karma. Hay diferentes modalidades que nos condicionan y hay reacciones que nos llevan a que tengamos ciertas preferencias. Entonces, un punto muy importante es que uno tiene que esclarecer cuál es su naturaleza de trabajo. Uno tiene que esclarecer cuáles son las capacidades que uno tiene para actuar en el plano trascendental. En cuanto a los sacrificios en honor de Vishnu, tenemos que entender que tenemos una naturaleza de trabajo en el plano condicionado y que todo lo que hacemos tiene que tener conexión con Krishna. Es decir, en la vida espiritual no hay que ser artificial, no hay que negar lo que somos, sino que descubriendo nuestra naturaleza de trabajo, que puede ser temporal, que puede ser condicionada, pero incluso si descubrimos esa naturaleza de trabajo temporal y condicionada, podemos, en base al conocimiento trascendental, aprender a darle un buen uso a todo eso. Es importante reconocer quiénes somos, es importante aceptar quiénes somos, pero no para justificar nuestras anartas, sino para aplicar nuestras cualidades de trabajo en actividades que nos conecten con Krishna.
¿Por qué? Porque las mismas actividades que sin conocimiento trascendental producen un karma que nos atan, esas mismas cualidades de trabajo, esa misma naturaleza condicionada, cuando obtenemos conocimiento trascendental de la fuente idónea, esas cualidades de trabajo centradas en actividades conscientes de Krishna nos liberan. Entonces, no hay que ser artificiales ni impersonalistas, ni renunciar artificialmente a nada, ni dejar de ser quienes somos, sino que hay que autodescubrirnos, autoconocernos, aceptar quiénes somos y utilizar esa base como una plataforma de avance espiritual al acoplar esa naturaleza del trabajo en actividades conscientes de Krishna. Por eso, ese trabajo que sin conocimiento espiritual nos ata, ese mismo trabajo nos puede liberar. Bien, el capítulo número 3 del Bhagavad Gita también permite evidenciar la importancia del sacrificio en la antigua cultura védica. Muchas veces Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, decía que la existencia humana no es para vivir como perros y gatos. ¿Qué significa una vida animal? Una vida en la que uno está completamente identificado con el cuerpo y una vida en la que todas las acciones que uno ejecuta son para el placer del cuerpo. Entonces, por un lado, esto trae un dilema o nos lleva a un callejón sin salida. Porque, como dice Krishna en este capítulo, la lujuria no se satisface nunca. Yo ahora tengo un deseo, lo complazco y una vez que logré satisfacerlo ya tengo otro. El deseo material no tiene límite. Entonces, la vida humana no es para vivir como perros y gatos yendo detrás de un deseo material a otro. Es decir, la vida humana no está pensada solamente para la gratificación material de los sentidos, sino que en base a este capítulo del Bhagavad Gita vemos que en la existencia humana es fundamental la ejecución de ciertos sacrificios rituales. Había toda una sección de textos donde Krishna decía que todos los seres subsisten de granos alimenticios, los vegetales vienen de la lluvia viene de la ejecución del sacrificio y los sacrificios nacen de los deberes prescritos enunciados por los Vedas y que el Señor Supremo mismo se encuentra omnipresente situado en el acto del sacrificio. Entonces, el punto es que si estudiamos los textos de la antigua cultura védica hay muchísimas clases de sacrificios. El Agnihotra, el Rajasuya, el Ashwamedha, el Gomedha Yagya. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam vemos que hay muchísimos tipos de sacrificios. Pero esos sacrificios son muy difíciles de ejecutar en la era de Kali por falta de recursos materiales, por falta de brahmanas cualificados, por falta de conocimiento y de muchas cosas más. Y esto no quiere decir que estamos de alguna manera a la intemperie o sin la posibilidad de lograr una vida digna de un ario, una vida digna de una persona progresiva en sentido espiritual. Porque siguiendo las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, el sacrificio para esta era es el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay dos grandes formas de practicar este sacrificio. Número 1, el canto congregacional. El reunirnos con cártalas y mridangas frente al altar, en el templo o en algún lugar en que estemos, en nuestros hogares o incluso en Harinam, en la calle, en una plaza, en un parque, reunirnos todos y cantar el Maha Mantra Hare Krishna todos juntos. Pero también Krishna dice en el Bhagavad Gita, de los sacrificios soy la yapa, es decir, el canto individual o la pronunciación individual del Maha Mantra Hare Krishna. Y es por eso que todos los Vaishnavas iniciados dentro de ISKCON asumimos un voto de cantar 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna al día. Entonces, si bien en la cultura védica vemos la descripción de grandes sacrificios, de diferentes tipos de rituales, donde se cantan mantras con diferentes métricas y donde se obtienen diferentes clases de resultados fruitivos en esta vida y en la siguiente, en forma de bienestar material en la vida presente y en forma de elevación a planetas celestiales en la próxima existencia,
de todos los sacrificios, el más importante, el fundamental en la era de Kali, es el sacrificio del canto del Mahamantra Hare Krishna. Y como leímos en uno de los núcleos del capítulo de hoy, la ejecución de este sacrificio nos va a dar todo lo necesario para la autoconservación. La ejecución de este sacrificio nos da todo lo necesario para una vida confortable. Krishna dice algo que a veces filosóficamente es muy fuerte, que la ejecución de sacrificio en honor de Vishnu nos da todo lo necesario para vivir felices dentro de este mundo material. Pero no solamente eso, porque esta existencia es temporal, sino que el sacrificio en honor de Vishnu, en honor de Krishna, además de darnos todo lo necesario para una vida confortable, también nos permite liberarnos de este ciclo de nacimiento y la muerte y volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar, junto a la Suprema Personalidad de Dios, donde realmente se encuentra la felicidad completa en forma de bienaventuranza trascendental. Por eso, de todas las actividades que puede ejecutar un Vaishnava, el canto del Santo Nombre es la actividad central. Bhaktivinoda Thakur en su libro Harinam Chintamani decía a través de Haridas Thakur, el Namacharya, la máxima autoridad del canto del Santo Nombre, que a partir del canto del nombre de Krishna se despliegan los demás aspectos del absoluto. A partir del cantar Hare Krishna uno puede comprender, tomando como base Nama, uno comprende Rupa, la forma trascendental de Krishna. Tomando como base Nama uno comprende Guna, las cualidades de Krishna. Y tomando como base Nama, también uno capta Lila, los pasatiempos de Krishna. Por eso en esta era de Kali el sacrificio más importante de todos es cantar Hare Krishna. Hay gente que practica un pseudo misticismo, que quiere practicar austeridades severas, prender fuegos de sacrificio, aprender mantras confidenciales. Bueno, si uno tiene esa naturaleza, puede hacer un mejor uso de esa tendencia cantando Hare Krishna, congregacionalmente o individualmente cantando Japa. Y al cantar Hare Krishna ejecutamos un sacrificio que cumple todos los propósitos que nos pueden dar todo el resto de los sacrificios que se mencionan en los Vedas. Porque a diferencia de otras prácticas rituales, no hay diferencia entre Krishna y su santo nombre. Krishna está situado en su propio nombre. ¿Por qué? Porque no es diferente de él. Entonces, en cuanto al núcleo temático que hablaba de la importancia de ejecutar actos ejemplares, bueno, una vez leí una frase de un filósofo alemán llamado Karl Jaspers en su libro Iniciación al método filosófico, donde decía: el ser humano es el único ser que se forja a la imagen de otros hombres. El hombre es el único ser que se forja a la imagen de otros hombres. Entonces, en la sociedad actual hay una penetración impresionante de los medios masivos de comunicación, la radio, televisión, diarios, revistas, y ni hablar, toda esta penetración de los medios masivos de comunicación se intensificó todavía más a fines del siglo XX y en esta época del siglo XXI con el acceso con dispositivos que nos conectan a Internet. Entonces, los medios masivos de comunicación marcan pautas de pensamiento, marcan pautas de conducta en la sociedad. Incluso hay gente que trabaja en las redes sociales de influenciar a otras personas para que consuman ciertos productos o para que lleven a cabo cierto estilo de vida. Entonces, en general, la gente común sigue las acciones de las personas a las que ellos admiran. Entonces, el ejemplo que nos dan los demás influye muchísimo en nuestra vida. Por eso es que una persona que esté intentando avanzar en la vida espiritual debe evaluar muy bien cómo está actuando. ¿Por qué? Porque las acciones que uno ejecuta son un camino que estamos abriendo para que puedan transitar los demás. Y por eso es muy importante la práctica del proceso de Bhakti Yoga tal como es, sin adulteración. Srila Prabhupada no trajo cualquier forma de vida espiritual, sino que nos trajo el servicio devocional puro, donde no se busca disfrutes materiales, ni riquezas materiales, ni seguidores, ni poderes místicos, ni elevación a planetas celestiales, ni tampoco la liberación.
Srila Prabhupada trajo servicio devocional puro. Así lo aprendimos y así lo tenemos que transmitir. Tenemos que seguir las reglas y regulaciones del servicio devocional puro. E incluso si por algunas circunstancias no podemos seguirlas, si momentáneamente o temporalmente estamos imposibilitados de seguir todas las reglas y regulaciones del servicio devocional puro, tampoco tenemos que disminuir el proceso o reducir el proceso para que se adapte a nuestra condición caída. Es decir, tenemos que seguir el proceso de conciencia de Krishna tal como lo aprendimos de Srila Prabhupada. Por supuesto, con conocimiento, con discernimiento, analíticamente, con devoción, tal como es. Porque si practicamos el proceso tal como es, vamos a obtener el resultado de todo esto, que es Krishna Prema, el amor puro por Krishna. Y si empezamos a mezclar el servicio devocional con la búsqueda de ganancias materiales, si empezamos a mezclar el servicio devocional con especulación de tipo impersonal, lo vamos a arruinar. Vamos a perdernos este legado, esta herencia trascendental que nos dio nuestro acharya. Tenemos que seguir los pasos, los acharyas previos. Pero incluso si porque uno está condicionado, si porque uno tiene defectos, no puede seguir alguna regla o regulación del Bhakti Yoga, no hay que cambiar el proceso. No hay que deformarlo, no hay que diluirlo, no hay que traicionarlo, convirtiéndolo en algo desvirtuado. Tenemos que seguir el proceso tal como es. Y si no podemos seguirlo tal como es, tenemos que desear seguirlo tal como es, sin introducir adaptaciones o cambios artificiales que lo diluyan, que lo menoscaben o que reduzcan su pureza. Tanto si podemos seguir todas las reglas y regulaciones, como si no podemos seguirlas, siempre tenemos que saber cuál es la meta. Siempre tenemos que tener en claro cuál es el estándar de vida espiritual y de sadhana bhakti establecido por Srila Prabhupada. Y no cambiarlo, y no desviarnos, y no buscar procesos baratos. Y digo esto desde la posición de alguien imperfecto, de alguien lleno de defectos. Incluso si uno no está en el nivel más alto de conciencia de Krishna, no por eso hay que empezar a interpretar las palabras del acharya para justificar anartas, no por eso hay que relativizar las enseñanzas de Prabhupada, no por eso vamos a ser selectivos en esta parte del proceso quiero seguirla pero la otra no, y transmitir eso a las generaciones futuras, de ninguna manera. Tenemos que transmitir el legado tal como lo recibimos, tanto si estamos a la altura como si no la estamos. Y siempre internamente hay que estar siguiendo los pasos de los acharyas previos. Y si no podemos seguirlos, hay que tener la intención de seguirlos. Hay que buscar los medios para que en su debido momento y cuando estemos maduros, seguir todo el proceso tal como es, sin cambiarlo, sin adulterarlo, sin negociarlo, sin transarlo. Mantengamos la pureza del Bhakti. Así lo aprendimos de Srila Prabhupada. Entonces, nuestras acciones tienen que ser ejemplares o lo más ejemplares que sean dentro de nuestra propia capacidad. Entonces, en cuanto al modo en que se comporta un trascendentalista, hay muchas personas que se dedican a la vida material y hay personas que tras dedicarse por mucho tiempo a la vida material no se sienten completas, no se sienten plenas, no se sienten satisfechas. Entonces, el punto es que algunas personas gradualmente se despiertan y tras ejecutar mucho tiempo actividades materiales o tras ejecutar muchas vidas actividades materiales, a veces esas personas comienzan a despertar un interés por la vida espiritual, comienzan a sentir la necesidad de elevar su conciencia, comienzan a sentir la necesidad de buscar algo mejor, de buscar una alternativa a la vida espiritual, a la vida material, y así se adentran o comienzan a dar sus primeros pasos en la vida espiritual. Y lógicamente esa gente que se interna en un terreno nuevo, esa gente que se interna en un terreno desconocido, necesita un Google Maps, necesita un GPS,
necesita una brújula, necesita puntos cardinales, una orientación. Es decir, la persona que comienza el proceso de vida espiritual necesita un guía, un maestro, una acharya. Entonces, en la vida espiritual no hay que ser ingenuos. En la vida espiritual no hay que aceptar a cualquiera como guru o como maestro o como acharya. Sino que uno tiene que encontrar un maestro espiritual genuino, un maestro espiritual verdadero. Entonces, encontramos todo un núcleo temático compuesto por diferentes shlokas y también por significados de Srila Prabhupada en este capítulo 3 que explican las características de un trascendentalista genuino y de alguien que verdaderamente puede ser nuestro guía espiritual. Entonces, un verdadero trascendentalista no busca ganancia material. Un verdadero trascendentalista no busca placer material como resultado de sus prácticas devocionales. Además, un verdadero trascendentalista es determinado en su práctica espiritual. No es que uno se vuelve un maestro espiritual para recibir donaciones, para recibir comodidades materiales, para recibir atenciones, para recibir admiración de parte de otros y para tener una vida solucionada en sentido material y para utilizar materialmente a sus seguidores de modo inescrupuloso. Un verdadero guía, un verdadero maestro, un verdadero acharya está más allá de toda búsqueda de ganancia material o de placer material como resultado de su práctica espiritual. Y además, un verdadero maestro o alguien genuino es una persona determinada en su práctica espiritual. O sea, un trascendentalista avanzado no te va a decir, bueno, hoy la meta de la vida es buscar la liberación, mañana la meta de la vida es ser estrella de rock, o ser un influencer, o volverte multimillonario. Un trascendentalista verdaderamente avanzado sabe cuál es la meta de su vida. Un trascendentalista verdaderamente avanzado acopla todas sus acciones y pensamientos y palabras en la búsqueda de la perfección suprema. No se desvía de ese proceso. Y un trascendentalista verdaderamente avanzado, que es digno de ser un maestro espiritual, no lleva a cabo acciones abominables secretas. Un verdadero trascendentalista digno de ser un maestro espiritual tiene una conducta intachable y actúa de manera ejemplar, sentando las bases correctas de comportamiento para el bien de los demás. Y por sobre todas las cosas, un trascendentalista verdaderamente avanzado encuentra satisfacción plena en el ser. Un trascendentalista avanzado está satisfecho con sus actividades espirituales. No necesita alicientes o actividades materiales para llenar su existencia. Su práctica de oír acerca de Krishna, de cantar el Mahamantra, recordar los lilas de Krishna y todo el resto de los procesos que componen el servicio devocional es una fuente de felicidad ilimitada para un verdadero trascendentalista. Y por eso es que esa persona es indiferente a cualquier forma de placer material. Finalmente, en este capítulo 3, Arjuna decía, ¿cuál es esa fuerza? O Arjuna preguntaba a Krishna, ¿cuál es esa fuerza que nos lleva a actuar incluso contra nuestra voluntad? Y Krishna decía que esa fuerza es la lujuria. Entonces, entre otras cuestiones, la lujuria es la tendencia al disfrute material en sus diferentes y variadas manifestaciones. La lujuria material nos lleva a disfrutar de los sentidos y del mundo material indiscriminadamente. Y cuando quiero decir la palabra indiscriminadamente, estoy haciendo referencia a que la persona lujuriosa no piensa antes de actuar si esto que voy a hacer me eleva o si esto que voy a hacer me degrada. La persona regida por la pasión y por la lujuria simplemente hace lo que quiere hacer o lo que desea hacer sin evaluar consecuencias, sin evaluar resultado y sin discriminar filosóficamente si esa acción que uno va a llevar a cabo eleva o degrada. Es decir, por lujuria llevamos a cabo acciones que producen un vikarma o un karma negativo. Encontramos muchas veces la palabra pecado
en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, pero esa palabra pecado es básicamente una forma de utilizar un lenguaje judeocristiano para que el Bhagavad Gita sea comprendido por el mundo occidental, pero técnicamente esas actividades que traen como resultado sufrimiento en lengua sánscrita, en nuestra propia lengua filosófica y teológica, es la expresión vikarma. La acción que trae un resultado vikármico es una acción que ata al ejecutor al proceso de reencarnación constante y a padecer el resultado de la acción en forma de sufrimiento. Entonces, este capítulo 3 de Bhagavad Gita cierra con el método de la libertad, con el método para poder salir del ámbito de la lujuria. Número 1, este método tiene 3 pasos. El primero es obtener conocimiento trascendental. Krishna dice que uno tiene que saber que la mente es superior a los sentidos, que la inteligencia es superior a la mente y que el alma es superior a la inteligencia. Porque en el plano condicionado, nuestra inteligencia, nuestra mente y nuestros sentidos son materiales. Pero tenemos que tener el debido discernimiento filosófico para entender que el alma espiritual es diferente de la inteligencia, la mente y del cuerpo material. El alma es completamente trascendental a la materia y es diferente de ella. Ontológicamente, metafísicamente, hay una distinta naturaleza entre el modo de ser del alma y el modo de ser del cuerpo. Y ese conocimiento básico es el primer paso para trascender la lujuria. El segundo paso es el sadhana, el control de los sentidos, el seguir reglas y regulaciones, el poder entender qué actividades nos degradan y qué actividades nos elevan. Y en la práctica, podemos decir como tercer paso, complementando al anterior, que el proceso de liberarnos de esta lujuria y del vikarma que produce y del condicionamiento que nos ata al samsara es, diferenciar el espíritu de la materia, regular los sentidos en forma de yamas y niyamas y ocupar los sentidos, la mente y las palabras de formas positivas a través de los diferentes procesos del servicio devocional, como estamos haciendo ahora. De aquel lado, ustedes están practicando Shravanam, una forma de servicio devocional que es oír temas trascendentales. De este lado, yo estoy practicando Kirtanam, el hecho de hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es, de este diálogo trascendental entre Arjuna y Krishna. Otra forma de Kirtanam es el sacrificio recomendado para esta era, el canto del Mahamantra Hare Krishna. Con ese sacrificio podemos obtener el beneficio de todos los demás sacrificios e incluso si el canto de Hare Krishna llega a la etapa de Sudhanama, a su etapa pura, incluso podemos llegar al máximo grado de perfección que es el Krishna Prema. Y además, este proceso de Bhakti Yoga, una vez que uno escucha de temas trascendentales, una vez que uno habla o canta sobre esto, naturalmente uno recuerda a Krishna y eso nos lleva a ofrecer reverencias, oraciones, adoración, hacer amistad y todos los procesos que conectan al ser individual con el ser supremo. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Saludos para Shiveshwara Nityananda Das, para Sol de Krishna, Krishna Das, para Hugo Desh, Kalindi Dasi, Jesús, Matilde Ravero Di Luca, Jorge Rishikesh, Manograso, Vishva Mitra, Prabhu, Cristina Cultiva. Quiero ver si hay alguna pregunta. Hare Krishna, en el capítulo anterior, Prabhupada glorifica a Arjuna por sus sentimientos de compasión material, describiendo esta compasión como una cualidad del devoto. Sin embargo, Krishna trata de tonto a Arjuna por dejarse llevar por esa compasión, a la cual el Señor define como flaqueza del corazón. ¿Podrías explicar esta aparente contradicción? Bueno, muy buena pregunta, Vishvamitra Prabhu, muchas gracias. Bueno, hay 2 formas de compasión, una compasión material y una compasión espiritual. Hay un famoso ejemplo que daba Srila Prabhupada al respecto. Si nosotros vamos en un bote
en un barco, en el medio del océano, y vemos que una persona se está ahogando, y lo que hacemos es quitarle la ropa a la persona y salvar la vestimenta, eso es lo mismo que la compasión material basada en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay verdadero conocimiento del ser. Por ejemplo, la compasión material tiene que ver con únicamente ver al otro como un cuerpo material e intentar aliviar el sufrimiento material del otro. Esa es una compasión donde no hay un conocimiento maduro ni un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque hay una identificación o una confusión entre el cuerpo y el ser. Entonces, si la compasión de Arjuna, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, se debía a que no quería matar a Bhishmadev o a Drona o a sus primos, bueno, esa es la compasión que en las versiones anteriores del Bhagavad Gita, Krishna dice en el capítulo 2, esa flaqueza no es digna de un ario. Ahora esta palabra en las traducciones nuevas del Bhagavad Gita la sacaron del capítulo 2. Pero cuando nuestra compasión está centrada únicamente en darle bienestar al cuerpo del otro y aliviar el sufrimiento material del otro, es una compasión material y es una compasión inferior. ¿Por qué? Porque ningún arreglo material que hagamos compasivamente hacia el otro va a poder solucionarle todos los problemas. Si una persona está hambrienta y le damos comida, tiene el estómago lleno por un rato, pero tal vez no tiene casa. Y si a una persona le damos casa, tiene un techo para pasar la noche, pero tal vez no tiene trabajo. Y si le damos un trabajo, pero el trabajo no tiene calidad, esta persona va a ser explotada. Y si la persona no es explotada y tiene muchos recursos y tiempo libre, va a complacer los sentidos, va a producir vikarma y va a reencarnar. Entonces, si nosotros pensamos que la persona es la ropa que usa, si nosotros confundimos el ser con el cuerpo, ese tipo de compasión es una compasión que es muy loable para la gente piadosa material, pero que para un trascendentalista de pura raza, para un bhakti yogi puro, y esa compasión se queda corta. Ahora, hay otra compasión, es la compasión que tenía Srila Prabhupada. Srila Prabhupada entendía que en todos los cuerpos hay un alma, y que ningún ajuste que hagamos material va a poder solucionar todos los problemas de la existencia. Entonces, es una compasión basada en el conocimiento trascendental y que es propia de alguien verdaderamente avanzado. Entonces, por esa compasión, Srila Prabhupada vino a Occidente, nos trajo el Bhagavatam, el Maha Mantra Hare Krishna, la adoración de las deidades y todos los procesos del servicio devocional. Entonces, puede haber una compasión basada en el cuerpo y una compasión basada en el alma. Si nuestra compasión es material, uno puede decir, bueno, es una buena persona, la persona compasiva. Es mejor que ser un egoísta nato, pero aún así esa compasión no es perfecta ni está completa. Verdadera compasión es darle al otro el proceso por el cual puede alcanzar la liberación. Eso es verdadera compasión. Mientras no estemos dándole eso al otro, estamos simplemente intentando resolver problemas que no dejan de ser importantes, pero que son parciales y que son relativos. Bueno, espero haber respondido esto, Vishvamitra Prabhu. En el caso de Arjuna, él es un eterno asociado de Krishna y él es sumido en un posicionamiento aparentemente condicionado en el capítulo 1 del Bhagavad Gita. Y esta compasión que Arjuna plantea en el capítulo, esta compasión que Arjuna manifiesta en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, es lo que da pie a que Krishna pueda darle conocimiento trascendental. Porque si Arjuna no hubiera manifestado esta compasión ante padres, amigos, ante familiares, amigos y maestros, si Arjuna no hubiera tenido en el capítulo 1 esa sudoración de la piel, los vellos erizados, la garganta que se le seca,
Si Arjuna hubiera manifestado tener todo claro, Krishna no hablaba del Bhagavad Gita. Entonces, esa supuesta compasión material y esos supuestos signos de temor material que Arjuna manifiesta en el capítulo 1 del Gita, es la base, es el puntapié para que Krishna pueda hablar todo lo que dijo desde el capítulo 2 al 18. O sea, era necesario que Krishna manifieste esos síntomas de compasión y de temor. Porque si no, Krishna no nos explicaba la diferencia entre el cuerpo y el alma, la diferencia entre el Bhakti Yoga y los demás yogas y todo lo demás. Bien, esa es la forma al menos en la que puedo explicar esa aparente contradicción. Saludos también para Arjun Krishna Das. Bien, entonces no observo ninguna pregunta más, ningún comentario. Les agradezco a todos por darme la posibilidad de hablar del Bhagavad Gita tal como es. Quiero desearles a todos también que tengan un excelente año 2023. Estamos a muy poquito de comenzar este próximo año. Y bueno, y seguimos con estos encuentros para seguir hablando del Bhagavad Gita. Hare Krishna, muchas gracias. Om Tat Sat.